para ellos también un feliz día de sábado. En realidad, el comentario que hacía don Gerardo es una noticia que nos ha impactado. El día de ayer, viernes, en televisión se transmitió en directo la formalización de estas 3 personas que formaron esta sociedad de inversiones, AC Inversiones, y que han estafado a alrededor de 2.000 y tantas personas, y con un pozo de 50.000 millones de pesos aproximadamente. Es una estafa piramidal, no es nueva en Chile. Y no solamente está esta sociedad, son 5 en total las que están operando en Chile. En realidad me llamó mucho la atención este tema y leí un editorial de un diario en la mañana. ¿Por qué la gente invierte si sabe que es una estafa? Es una estafa piramidal. Porque nadie puede concebir en su mente que alguien le prometa pagar un 10% de interés mensual fijo garantizado. Si el banco paga 3,5% al año, o sea, si me van a dar un interés del 10% mensual, es un 120% al año. No es comprensible. No existe la ganga, por lo tanto es una estafa. ¿Qué negocio resiste eso? O sea, si yo invierto 10 millones de pesos, a final del año voy a recibir 6 millones de pesos solo por intereses y voy a recuperar mi inversión de 5. Ya gané 11. ¿Dónde? ¿Qué negocio? ¿Qué inversión pueda soportar ese pago? Pero la gente igual invierte. Se endeuda, vende sus bienes, invierte. El Mercurio, en el análisis financiero, dice: esto podría ser la punta del iceberg de una serie de empresas que otorgan alto retorno de forma fija y garantizada. Es un esquema piramidal. Se sustenta en que una persona se va a conseguir 4 más que van a traer dinero, van a ir aportando, y el sistema, la pirámide se derrumba cuando ya no hay más aportantes y cae. Hay otra empresa, IM Forex, garantiza un 6% mensual. Hay que invertir 10 millones de pesos y con una permanencia mínima de 1 año. 600.000 pesos mensuales. Hay otra empresa, Investing Capital, en La Serena, con una renta fija del 10%, si la inversión mínima es de 5 millones de pesos, o sea, 500.000 pesos mensuales. El analista financiero dice: saque las cuentas, 5 millones de pesos al 10% mensual se convierten en casi 15.700.000 pesos en 1 año. O sea, yo voy a poner 5 y voy a ganar 15.700.000 en 1 año. Si usted invierte 45 millones, en 12 meses tendría 141 millones de pesos. Tentador. Un 14% mensual, a su vez, convertiría este dinero en 216 millones de pesos. Y la gente invierte. Y si vendo mi casa, me voy a ganar en 1 año 216 millones de pesos. Pero eso es creíble, verdaderamente. No solo nos afecta a nosotros. Colombia, uno de los países más cercanos a nosotros, el año 2014 se publicó, se denominó a Colombia el país de las pirámides. El gobierno tuvo que intervenir
Porque no solamente existían estas sociedades, como ahora que 3 personas se juntaron, armaron una sociedad, se inscribieron en el registro de comercio, publicaron, hicieron todos los trámites legales y empezaron a firmar contratos de préstamo. Pásame 5, yo te voy a devolver esto. Tal. Cadenas, aviones, pirámides se denominaban en Colombia. Y en Colombia llegó a 88.000 millones de pesos y afectaron a 782 familias. Colombia. Dice, esto es un hecho desconcertante. La gente invierte sin importar que al final del esquema siempre hay perdedores. Y el dinero que ganaron unos no es fruto de la rentabilidad de una operación comercial, sino del aporte que hicieron los que llegaron al final de la pirámide. Eso no rescatan. Este tipo de inversiones se sustenta a base de un esquema piramidal que ofrece poca inversión y ganancias exorbitantes. ¿Recuerdan? Invierto 45 y gano 216. Quienes invierten saben que pueden multiplicar su dinero a costa de otros que lo pierden siempre. Y cuando llegan entre los primeros, cuando los signos o valores dominantes son la rentabilidad y la ganancia, podemos hablar de una desintegración de valores que se conoce como enfermedad social. Y Colombia se vio la necesidad de intervenir y dictar leyes al respecto para controlar esta enfermedad social. La conclusión del gobierno colombiano es: todos estos casos demuestran que en Colombia el tema de las pirámides se convirtió en un problema que se debe combatir como una enfermedad social. 2014. Y Chile. No es primera vez. En Concepción, el año 2007, hubo un caso muy famoso. El 2008. Recientemente deben recordarse que circulaba por correo electrónico una tentadora oferta piramidal. 3 personas. Usted deposita 75.000 pesos, se inscribe, deposita en una cuenta que se le designa y 3 personas le van a depositar a usted 75.000 pesos. Y mucha gente participó. En Colombia partió en noviembre del año 2008 hasta el 2014, o sea, 6 años. España se presentó en 1974, 1982, 2001, 2009. En Barcelona hubo unos casos también tan escandalosos como el nuestro, el año 2007. El año 2009 en España, en Madrid, Andalucía, Tenerife, Las Palmas, en Canarias. Estados Unidos tampoco está exento. Estados Unidos hubo un caso famosísimo, quizás el más alto de todos, el señor Bernard Madoff, y que él estafó 160.000 millones de dólares. Y todavía hay gente que tiene la ingenua creencia que va a poder recuperar algún peso de lo que invirtió ahí. ¿Cuáles son las conclusiones? Las personas que invirtieron en las pirámides manifiestan un profundo sentimiento de indignación. Podemos verlos en la televisión. Ahí está, ¿quién me estafaron? Por el hecho de haber sido engañados y verse a sí mismos como ingenuos, aunque no reconocen su responsabilidad, responsabilizando a terceros y evaden la actitud personal, su responsabilidad personal, cuando ellos tomaron la decisión de invertir, sabiendo que era un riesgo y una estafa piramidal. Se proyecta entonces una imagen de vulnerabilidad. No sabía, no tenía idea. Para atenuar esta imagen social de ingenuidad y generar un lazo de solidaridad que pueda contribuir a recuperar la inversión perdida. El gobierno intervenga y me devuelva los 5 millones de pesos que yo invertí. Pero ¿qué vemos en esta enfermedad social? Ambición, codicia, una oportunidad rápida de obtener dinero fácil. Vamos a una escritura. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz
de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros no estamos exentos de esto. Y por eso la Biblia nos advierte, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Sin lugar a dudas, este tipo de pecado ha causado muchísimo daño a toda la humanidad. Y la Biblia destaca este hecho, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. De allí que no se hagan las cosas justamente. De allí brota, emana la corrupción, el soborno. El día viernes fue detenido el expresidente de Brasil, Lula da Silva, detenido por corrupción. Él, su hijo y sus parientes allanaron su casa, la fundación que él tiene y las casas de parientes de él, porque él está siendo investigado por corrupción, por el tráfico de influencia, lavado de dinero en Petrobras, la mayor petrolera de Brasil. Amor al dinero. ¿Y qué pensamos en Chile? Un humorista en el Festival de Viña dijo que en Chile debían eliminarse todos los partidos políticos y formarse uno solo, Soque Mish. Matar a otro por conseguir algo material o por deudas que se tenían. Y todo esto a causa de la avaricia y la codicia en el corazón del hombre. Se tiene un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales o de poseer más cosas de lo que otros tienen. Lo malo no es tener el dinero como una retribución legítima a un esfuerzo, a un trabajo que uno desarrolla y con el cual subsiste, sino que es amar al dinero más que cualquier cosa. Vamos a una escritura, vamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todo proviene de Dios. Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, tenemos nosotros también una inversión garantizada. Si le pedimos a Él, le pedimos a Dios, Él también nos va a dar la inteligencia financiera, la inteligencia necesaria para que nosotros también podamos hacer riqueza con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Y no vamos a dañar ni vamos a entorpecer nuestra relación con Dios ni con el prójimo, ni nuestra comunión con Dios. Wikipedia define la avaricia como un afán, el afán o deseo desordenado o excesivo de poseer riquezas para atesorarlas y guardarlas para sí. La codicia, por su parte, es un afán excesivo de riqueza, sin necesidad de querer atesorarla. El avaro lo atesora, lo guarda. El codicioso la desea, la tiene y lo gasta. Y después quiere más. Cuando este tipo de pecado entra en el corazón del hombre, puede llevarnos a cometer excesos de todo tipo. Saben que hay un pecado de carácter religioso. Hay un pecado que se denomina la simonía, cometido generalmente por la Iglesia católica, la Iglesia tradicional, en que se trata de hacer negocio con las cosas espirituales, como si la Iglesia cobrara por que usted venga aquí, cobrar una entrada porque usted se siente a escuchar la palabra de Dios, o para que nosotros podamos orar por otros. Uno tuviera que hacer un depósito. Primero traiga su depósito, después oramos por usted.
La simonía es eso, comprar cosas espirituales. Y lo más importante que se hizo durante en la Edad Media, la compra de cargos eclesiásticos. El papado vendía cargos eclesiásticos. Y tiene su origen en la Escritura. Vamos a Hechos, capítulo 8, donde se narra la historia de un personaje, el cual le da origen al nombre de este pecado, de la simonía. Simón, don Simón, Simón manda. Hechos capítulo 8, verso 9. 8, verso 9. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Vamos al verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero. Yo quiero hacer lo mismo. Verso 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Algunas personas se vuelven dinerófilos, por darle una descripción, una definición, así como amante del dinero, ¿no es cierto? Suena como raro. Lovers money, dinerófilos, aman el dinero más que cualquier cosa. Primera Timoteo capítulo 6, verso 10. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense cómo nos habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6. Algunos se extraviaron de la fe. Entonces nos habla de personas que conocieron este camino, el camino correcto, y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque quisieron vivir a su manera y no a la manera que Dios desea que nosotros vivamos. Y esto caracterizaba a estos pseudo maestros como Simón el mago, de aquellos tiempos que tenían amor al dinero. Tanto así que dejaron de buscar a Dios y se fueron en busca del dinero. Yo los invito a reflexionar esta mañana. ¿Qué es para usted de tanto valor que busca diariamente en este mundo? ¿Qué busca? ¿Qué buscamos día a día en nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene tanto valor para nosotros para buscarlo diariamente? Vamos a Lucas, al capítulo 16, versículo 13. Lucas, capítulo 16, versículo 13 al 15. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. Los fariseos eran avaros. Y se burlaban de él. Verso 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En muchas ocasiones el hombre hace cosas que para los ojos del mundo, para los ojos de otros hombres, están bien o se consideran correctas. Y les interesa muy poco, no les interesa nada la opinión de Dios, que está expresada a través de la Biblia, de las Escrituras. Y en esa condición se encontraban los fariseos, porque la Escritura dice, el verso 14, eran avaros, amantes del dinero. Y ellos hacían negocio con las cosas sagradas.
y les encantaba el dinero. Y lo que decía Jesucristo al respecto de la codicia, de la avaricia, resultaba una burla de parte de ellos. Pero muchos hoy día pueden vivir de esa manera, pensando que están bien. Pero hermanos, nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, que leyó don Gerardo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cómo vive el mundo hoy día? Con una pasión desordenada por todo tipo de cosas. Con estas características de estar llenos de avaricia y de codicia, deseando, anhelando cosas de todo tipo, materiales, físicas. Y esta codicia es la raíz de toda clase de maldades. La codicia, la avaricia, es un deseo insidioso que está dentro de nosotros por querer tener más a cualquier costo. Y por eso que se cometen actos ilícitos. La gente no duda en estafar, engañar, robar, matar a otro por obtener más dinero. Se llega a ser desleal, a traicionar a cualquier persona, incluyendo la familia, para el beneficio personal. Vamos a otra escritura, Miqueas capítulo 2, versículo 2. Las características de las personas. Miqueas capítulo 2, versículo 2. Miqueas 2:2. Codician las heredades y las roban. Las heredades son campos, fundos. Codician las heredades y las roban, y casas, y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Habacuc capítulo 2, verso 9. Habacuc capítulo 2, verso 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Jeremías capítulo 6, verso 13. La primera parte de la escritura. Jeremías capítulo 6, verso 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Una característica propia de nosotros, los seres humanos. ¿Qué necesidades materiales tenemos que satisfacer en nuestras vidas? Somos seres físicos, necesitamos alimento, necesitamos refugio, necesitamos un lugar donde dormir, necesitamos cosas materiales para subsistir. ¿Nos alcanza nuestro ingreso para estas cosas? Muchas personas quieren dinero, no para satisfacer estas necesidades básicas de subsistencia, sino que para tener prestigio social, fama, una alta posición en la sociedad, o simplemente por tener dinero, por acumularlo, para el futuro. No sé qué pueda pasar mañana, entonces necesito guardar para mañana. El lema de muchas personas es: si puedo obtenerlo, lo obtengo. Y si no puedo obtenerlo, de cualquier manera, sin importar cuál fuese, lo tengo que obtener. Haga lo que tenga que hacer. No existe la codicia ni la avaricia cuando nosotros obtenemos dinero para cubrir nuestras necesidades físicas más básicas. El pagar el techo, el dividendo de la casa, el arriendo, la renta,
el alimento, el vestido, la educación, salud, transporte. Cuando diezmamos nuestro ingreso, nosotros estamos haciendo sociedad con Dios y nosotros estamos entregando nuestra parte de nuestro ingreso y estamos colaborando con la obra de Dios, con nuestro ingreso, con aquello que Dios nos está entregando. No hay codicia ni avaricia en eso. Es el resultado de un esfuerzo, una ganancia legítima por el esfuerzo de nuestro duro trabajo. Por eso que es necesario que nosotros siempre conozcamos el límite, que nosotros podamos descubrir hasta dónde termina la necesidad y es dónde comienza la codicia, la avaricia. Cuando empezamos a codiciar, cuando empezamos a tener esta conducta de ser avaros. La avaricia, entonces, vimos que era una pasión, es una pasión por el dinero y por las cosas materiales. Y muy fácilmente nos conduce a la idolatría. Porque vamos a amar las cosas físicas que nosotros logremos obtener más que a Dios mismo. Eso es idolatría. La persona que es avara consagra toda su vida al dinero y deposita toda su fe, toda su confianza y su esperanza en la riqueza y en el dinero que obtiene y guarda y deposita día a día. Esa es la persona avara. Orígenes, un escritor cristiano de los primeros siglos, escribió: ¿qué es lo que uno ama con todo su corazón, alma y fuerza? Eso para él es su Dios. Que cada uno de nosotros se examine ahora y silenciosamente en su propio corazón decida cuál es la llama de amor que principalmente y sobre todo está encendida dentro de su ser. ¿Cuál es esa llama encendida en nuestro corazón? Para un codicioso, el dinero es su Dios. La búsqueda incesante de acumular objetos, tierras, casas, sin importar los medios, puedo estafar, robar, engañar, con violencia, sin violencia. Engañar, manipular a la autoridad, a los demás, a los que están en posición de autoridad. Son todas acciones que motiva la avaricia. Y un avaro, téngalo por seguro, un avaro y un codicioso jamás va a poder dormir en paz. Porque siempre estaba pensando que alguien hizo un negocio antes que él, alguien obtuvo dinero más que él y no descansa, no duerme. Y después que engaña a otro y le quita, dice, le saqué 10 cuando le puede haber sacado 15. Y al otro día va a insistir para sacarle los 5 que quedaron. No duerme pensando en obtener. Es un alma embotellada dentro de una botella. La codicia. Vamos a Efesios al capítulo 5. Lo que sorprende en la lista de pecados que son más aborrecidos por Dios es la frecuente inclusión de la avaricia. En los mismos términos que le da, por ejemplo, a los pecados sexuales, las borracheras, esas cosas así. Son como hermanos inseparables. Y si estos pecados escandalosos se excluyen del reino de Dios, entonces también la avaricia en términos idénticos nos saca del reino. A los avaros y a los codiciosos. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El Señor Santo no va a poder entrar en el reino de Dios, ni su socio, el señor Dubó, ni el señor Cruz, a menos que se arrepienta. Podemos estar seguros entonces que nadie que sea avaro, es decir, un idólatra, tendrá herencia en el reino de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué debemos hacer nosotros? Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Compara hacer equivalentes a la avaricia con la idolatría. Hebreos capítulo 13, versículo 5, que nos aconseja el apóstol Pablo. Sean vuestras costumbres, dice el apóstol. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Recuerdan Deuteronomio 8? Él nos da el poder para la riqueza. Muchos en este mundo no se dan cuenta cómo la codicia impide el crecimiento espiritual en las personas. Y lo necesario que es para vencer este pecado de muerte, este pecado mortal, que es el pecado engañoso de la codicia. Jesucristo una vez comentó vamos a Hechos capítulo 20, verso 35. Se cita a Jesucristo. Hechos capítulo 20, Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Debemos recordar. Active la grabadora en su mente. Más bienaventurado es dar que recibir. Este era uno de los lemas del señor Armstrong. Para que podamos extender una mano de ayuda a los necesitados en lugar de acumular riqueza para nosotros mismos. Si nosotros practicamos el dar, el dador y el receptor siempre se benefician. Pero, por supuesto, la práctica dominante en nuestro mundo es todo lo opuesto, el camino del obtener, del conseguir. Lucas capítulo 12, versículo 19. Muchas personas se comportan como el hombre de esta parábola. Lucas capítulo 18, versículo 19. 12, perdón. Lucas capítulo 12, versículo 19. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero el hombre de esta historia, de esta parábola, no fue del agrado de Dios, que claramente no le gustaba su actitud egoísta, su amor a este mundo material. Lucas 12, verso 15. Nuestra humanidad ha sido afectada por esta maldición de la codicia. Y Jesucristo nos advirtió a la gente de su época, en el verso 15, Lucas capítulo 12, verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Es realmente un problema que debamos tomar en serio? En Colosenses, que es la escritura que leímos, en Colosenses capítulo 3, en el verso 5, el apóstol Pablo nos pide, nos insta, nos exhorta a que debemos hacer morir nuestros deseos carnales, como la codicia, que es idolatría. O como hay una traducción del inglés que señala que la codicia es equivalente a la adoración de dioses ajenos. Estas cosas materiales, como es el dinero. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué la codicia se equipara con la idolatría en la Biblia? ¿Cuál es la conexión entre ambos? ¿Por qué es un pecado codiciar? ¿Cómo podemos vencer entonces este pecado de la codicia? Codicia significa desear intensamente, obsesivamente algo.
se refiere con frecuencia a desear algo o alguien que pertenece a otro. Vamos a Éxodo, capítulo 18, verso 21, donde se utiliza la palabra avaricia para saquear, para adquirir, como un deseo insaciable de cosas deshonestas. Éxodo, capítulo 18, verso 21. Verso 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y el concepto está tomado como adquirir o poseer, como un deseo insaciable de obtener ganancias deshonestas. Debemos tener en cuenta que a veces cuando deseamos algo en nuestras vidas físicas, ciertamente no siempre es malo. Cuando deseamos tener una casa propia, cuando deseamos alimento, deseamos abrigo en invierno, cuando deseamos viajar en las fiestas de tabernáculo, las fiestas santas. 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Son deseos legítimos. 1 Corintios 12, verso 31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Debemos desear entonces todas las cosas buenas, todas las bendiciones que Dios nos ha prometido, que Él nos ha ofrecido. Uno de esos dones que describe Pablo fue la capacidad de hablar de una manera edificante, de exhortar, de consolar. Ese es un buen ejemplo de un deseo de algo bueno. Porque el deseo no es intrínsecamente malo, sino la canalización de todos nuestros anhelos hacia lo que legítimamente no nos corresponde. O se canalizan estas obsesiones dañinas y destructivas de nuestras vidas. Dios nos permite algunas cosas con razón, pero no en todas. No hay nada malo con las cosas que nos hacen la vida más agradable, más cómoda, siempre y cuando no interfiera en nuestra relación con Dios y con el prójimo. Debemos buscar los dones espirituales, como decía el apóstol Pablo. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, porque el deseo inadecuado, la codicia, está en todas partes y está condenada en la Escritura. Éxodo capítulo 20, versículo 17. El 10º mandamiento. Éxodo 20, 17. Nos prohíbe codiciar una gran variedad de cosas que pertenecen a los demás. Éxodo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Algunos de estos ejemplos de Éxodo 20 nos puede parecer anticuados en nuestra forma moderna de pensar y de vivir. ¿Para qué quiere un burro? Un asno, siglo XXI. ¿eh? Sin embargo, si nos fijamos en esta lista prohibida de cosas, se incluye una serie de deseos virtuales de todo lo que nosotros pudiéramos desear en una sociedad moderna como la nuestra. Se incluye, por ejemplo, la casa de alguien, la esposa de alguien, el criado, que es el equivalente a los trabajadores, el buey, el burro, el asno, que son medios de producción, medios de transporte, y todo lo que pertenezca al prójimo. Entonces, esta enumeración simple incluye muchos de los conceptos básicos de la vida nuestra, que son la propiedad,
la relación matrimonial y las cosas necesarias para producir, trabajar y sustentar nuestra forma de vida, nuestro medio de transporte. En otras palabras, Dios nos prohíbe el deseo del compañero de otra persona, de sus bienes, del horno microondas que tenga, o del set de herramientas, o su automóvil, o otras cosas modernas que él tenga. Y las instrucciones de Dios son eternas y permanentes. Codiciar evidentemente se aplica a nuestros tiempos. ¿Cuántas personas nos están ahogando en deudas? Ya que se han comprado artículos que muchos codiciaban, pero que no podían permitirse. Pero podían, ¿no es cierto?, replicar. ¿Qué hay de malo en tener cosas físicas? Si yo quiero una tele de 40 pulgadas, ¿qué me lo impide? Yo quiero tener una 4x4 gigantesca, una Hammer gigantesca. ¿Qué me lo impide? Tenemos que volver entonces a la conexión. ¿Cómo respondemos a eso? Hay una conexión entre la codicia y la idolatría. ¿Por qué en los ojos de Dios este deseo inadecuado, este deseo desmedido, es equivalente a la comisión del pecado de la idolatría? ¿Cómo contestamos a eso? ¿Dónde está la conexión? Vamos a hacer y contestar otra pregunta relacionada con el tema. ¿Por qué tenemos tanto placer en las cosas físicas que no deberíamos tener? Nos encantan porque nos dan una sensación de plenitud. Con un abrigo de piel no tengo frío, pero con un abrigo común y corriente tampoco tendría frío. Pero nos da esa sensación de plenitud. Nos hacen felices, al menos temporalmente, por el tiempo que estuvimos usando el abrigo de piel. En última instancia, lo prohibido, el fruto codiciado, nos atrae a través de los sentidos, de nuestros propios sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído. Pero saben, el acto inicial de la codicia se inicia en nuestra mente, aquí adentro. Y cuando se lleva a cabo, cuando empezamos a pensar en el tema, fácilmente se va a convertir en un pecado. Vamos a robar, vamos a adulterar, vamos a mentir, vamos a engañar. Y esta tendencia a la codicia nos va a llevar a la idolatría, a adorar a la realidad, a las cosas físicas, como fuente de satisfacción, como una fuente de felicidad. Igual que estas religiones paganas que se inclinaban ante objetos inanimados, esperando que estas cosas los podían hacer felices. Y nos convencemos nosotros, nos autoengañamos, nos convencemos de que estas cosas físicas nos van a hacer felices y nos van a proporcionar paz, alegría. Vamos a estar contentos. Isaías capítulo 44, verso 17. Ilustrando la humanidad, esta obsesión de la humanidad con los ídolos. Isaías 44, verso 17. Dios describe a un hombre, aquí en Isaías, que se arrodilla ante un objeto inanimado. Isaías capítulo 44, verso 17. Y este hombre clama. Dice, hace del soberano un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Nuestra tendencia humana es mirar hacia este ídolo de nuestra elección para librarnos de las dificultades y las decepciones. Y esperamos que estas cosas físicas en que pusimos nuestros corazones y mentes nos van a traer la felicidad. Vamos a ser felices. Y el problema
que Dios se encuentra en el hombre. Una visión tan miope, tenemos una visión tan corta, para considerar que las cosas físicas pueden competir con lo espiritual. ¿Cómo va a competir una cosa física con lo espiritual? Estos ídolos, nuestros ídolos que ha creado el hombre en esta sociedad física, en este mundo físico, estas cosas en las que nosotros ponemos nuestros corazones y nuestras mentes, compiten directamente con el Espíritu de Dios, interfiriendo nuestra relación con Dios. Antes de orar por un problema, preferimos ir al banco y pedir un préstamo y no resolver el problema orando y confiar en Dios que Él va a resolver el problema. Pensamos que los objetos traerán la satisfacción de nuestros deseos más íntimos. A pesar de que Dios nos dice, vamos a Gálatas 5, que su espíritu nos va a realmente satisfacer. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor, la alegría, la paz y los demás frutos del Espíritu deben ser visibles en nuestras vidas, si tenemos todo lo que deseamos o no lo tengamos. Nos bastan estos dones espirituales, nos bastan estos frutos que vamos a obtener en nuestras vidas. Si nos sentimos bien cuando ganamos lo que deseamos, no podemos venerar a nuestras posesiones físicas, ya que vamos a ser culpables de idolatría. La felicidad no es un modo, no es un destino. La felicidad es un modo de viaje. Entonces, a medida que vamos caminando, transitando por nuestra vida hacia nuestra meta, ¿cuál es nuestra meta? El reino de Dios. Se supone que debemos ser felices con lo que Dios nos va a proveer en este camino. Pero siempre alguien puede preguntar qué hay de las circunstancias que no se prestan a la paz o a tener un sentido sereno de bienestar. Tengo necesidades, tengo que satisfacer mis necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Pablo comentó al respecto. Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo escribió estas palabras, esta carta a la iglesia en Filipos, estaba prisionero, estaba preso, estaba detenido. Y sin embargo, él vivía contento. Él había aprendido que la satisfacción no depende de estas posesiones materiales. Pablo, que pasó la mayor parte de su vida como un apóstol, como un peregrino dedicado a estos dones espirituales, a esta tarea espiritual, a establecer, a fortalecer, a construir la iglesia de Dios. Trabajaba directamente en la obra de Dios. Y pasó sus últimos años de su vida preso. Entonces no podemos decir que él llevaba una vida codiciosa. Y él se dio cuenta que tenía mucho para ser feliz con lo que él hacía. La gloria y la majestad de pertenecer al reino de Dios, que sería parte de la familia de Dios. Y si nosotros mantenemos nuestros ojos en esa realidad y en el significado de nuestra vocación, de que fuimos llamados por Dios a formar parte de su obra y de su familia y de su reino, nos va a resultar mucho más fácil nuestras vidas. Y vamos a ignorar, ¿no es cierto?, este brillo fatuo de estas ganancias materiales. Jesucristo nos recuerda nuestras prioridades.
Escritura conocidísima por nosotros. Podemos recitarla de memoria. Mateo capítulo 6, versos 33, 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no te preocupes por el mañana, porque mañana se preocupará de sus propias cosas, de su propio afán. Jesucristo nos mostró que cuando nuestro objetivo sea obedecer su ley espiritual, todo lo demás estará a cargo de Dios. Todo. No debemos preocuparnos de estas cosas físicas, al punto de codiciar cosas que no tenemos ni necesitamos. Claves para poder superar estos pensamientos. Clave número 1, el amor y la obediencia a Dios. Éxodo capítulo 20, verso 6. La primera clave se encuentra en el mandamiento contra la idolatría. En el Éxodo capítulo 20, en el verso 6, después que habla en contra de la idolatría, Dios declara que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el verso 3 está el mandamiento contra a la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Primera clave, amor a Dios, obediencia a sus mandamientos. Si comparamos esto con lo que se nos advierte acerca de los últimos días, ya vimos que en el último tiempo va a haber muchos hombres que serán amadores de sí mismos, avaros. Dios nos dice que si lo ponemos a Él en primer lugar y lo amamos, no vamos a cometer este pecado de idolatría a través de la codicia. Sin embargo, si nosotros nos amamos a nosotros mismos, vamos a codiciar. Probablemente el deseo de tener dinero es la forma más sencilla de comprar cualquier cosa que nuestro corazón desee. Puede llevarnos a codiciar cosas que no nos convienen. Cuando nos detenemos a pensar en ello, nos damos cuenta que amarnos a nosotros mismos delante de Dios no tiene ningún sentido. Dios es espíritu, eterno. Nosotros somos mortales, simples mortales. Somos hechos del polvo, somos físicos, temporales. Pero Dios puede permitirnos vivir eternamente, por siempre. Romanos capítulo 6, verso 23. Nosotros físicamente, la mayoría de nosotros, ¿cuánto podremos vivir? ¿70, 80, 90 años? Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. Vivir por siempre. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 17, se declara que todo lo bueno y verdadero viene de Dios. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las cosas físicas que podamos acumular en nuestras vidas es como echar agua en un barril con un agujero en el fondo. Todo lo físico es temporal, se va a diluir, como una niebla que existe por corto tiempo y que luego desaparece. ¿Qué pasa con nosotros si somos dignos de su amor, del amor de Dios? Sin una relación espiritual con Dios, nos vamos a ir a nuestra tumba y seremos olvidados. Eclesiastés 9.
verso 5. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Dios nos ofrece un maravilloso futuro y nos lleva a la segunda clave para superar esta codicia. Pídale a Dios por fe. Efesios 5 que vimos, nos advierte el apóstol Pablo que el avaro es idólatra, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Leímos el versículo 5. En Efesios 5. El avaro que es idólatra no tiene parte en la herencia de Dios. La fe en esta herencia de Dios debe centrar nuestro deseo en algo mucho más importante y permanente para nuestras vidas, en la cosa que no podemos ver. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. El idólatra anhela lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que puede percibir, su sentido, y no presta atención a los aspectos espirituales que son invisibles de nuestra vida física. Si nosotros somos herederos con Cristo, la esperanza de esta herencia en el reino de Dios, necesitamos fe para verlo. Hebreos 11, 26. Necesitamos fe. Moisés escogió abandonar los placeres del pecado y ser maltratado. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Partamos en el verso 24. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él creyó a Dios, él buscó su recompensa en Dios. El rey David también se centra en esta plenitud de gozo. Salmo 16, 11. En lugar de estas cosas materiales del mundo. Salmo capítulo 16, verso 11. Una herencia escogida, se llama el Salmo 16. 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nuestra vida se vacía y el deseo de embarcarnos en estas especies de búsqueda incesante para saciarnos a nosotros mismos, de buscar nuestra realización personal en nuestra vida, en este proyecto de vida mediante la búsqueda de cosas físicas. Si por el contrario nosotros nos embarcamos en una tarea de realizarnos mediante la sustitución de esto material por el Espíritu de Dios. Solo debemos pedirle a Dios por fe y esperar todas las bendiciones que Él nos va a entregar, todas las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Debemos pedir y confiar en Él y estar contentos con su Espíritu y la promesa de su ingreso en el reino. Filipenses 4, 19. Filipenses 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Clave número 3 y última, ayudar a otros, ayudar a los demás, el prójimo. Una clave, la última clave para vencer la codicia es ayudar a otros, pasar tiempo con otros, con las viudas, los enfermos. Santiago capítulo 1, los ancianos, los incapacitados. Eso va a hacer maravillas en nuestras vidas, en nuestras mentes.
para poder servir en lugar de satisfacer nuestros propios deseos personales. Recibimos satisfacción por ayudar a los demás que las cosas físicas nunca podrán darnos. Santiago capítulo 1, verso 27. 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Algo sucede en nuestras vidas cuando practicamos la religión verdadera y sin mancha. Por eso que se desarrollan estas tareas en Woodworks. Por eso que vamos a ayudar a estas personas en Argentina. Nos damos cuenta que las personas con pocas posesiones pueden aprender importantes lecciones espirituales, ya que ellos pueden aprender a guardarse de toda avaricia, porque la vida no consiste en los bienes materiales que nosotros poseemos. Nos encontramos con que crecemos más felices dando que recibiendo, como dijo Jesucristo. Aprendemos a amar a las personas y no a las cosas. Dios nos libera de estas distracciones que podrían tentarnos a codiciar y por lo tanto impedirnos entrar en su reino y ganarnos la vida eterna. Dios sabe que un espíritu codicioso no puede ser satisfecho. Dios sabe que si permite que la codicia entre en nuestros corazones, vamos a anhelar cosas que no corresponden. No vamos a estar satisfechos nunca hasta que podamos tener todo lo material. Solo vamos a conocer el descontento. No vamos a encontrar felicidad. Siempre vamos a querer más de lo que queremos. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es una escritura compleja. Debemos estar atentos de que el pecado nos engañe y con ello obtengamos la muerte eterna. Si somos seguidores de Jesucristo, si consideramos que somos personas con el Espíritu Santo, con frutos en nuestras vidas, con frutos del amor, la alegría, la paz, vamos a tener el testimonio de nuestra entrada en el reino de Dios. Efesios 1:14. Efesios capítulo 1, verso 14. Hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos un testimonio del Espíritu Santo de que vamos a ingresar en el reino de Dios y seremos parte de su familia. Hemos visto que la codicia es un pecado muy insidioso y que para Dios equivale a la idolatría. Su fruto puede parecer que nos traiga felicidad, pero solo es temporalmente. La codicia es contraria a la naturaleza de Dios y nos va a impedir que obtengamos el verdadero gozo de la salvación y la vida eterna de Dios en su reino. Hermanos, debemos tratar de cumplir con estas tres claves: de amar a Dios, ser obedientes, de amar a otros, de ayudar a otros, para que podamos tener entrada en el maravilloso reino de Dios en su pronta venida. Hermanos, que tengan un feliz día de sábado. Muchas gracias.